Amén. Pues bienvenido a la clase 401, ¿verdad? Que es descubriendo mi misión. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que hablamos en la clase pasada. Hablamos acerca de los planes o los propósitos por los cuales Dios nos creó. No son mis planes, no son mis proyectos o mis propósitos, sino que ahora en Cristo vivimos o debemos de vivir en los planes y en los propósitos, proyectos de Dios. Ya no trabajo para mí, trabajo para Él. Y si usted ok, si usted sigue la vida de Cristo, usted se va a dar que Jesús nunca vino a cumplir sus planes o sus propósitos, sino que Él vino con la intención de cumplir el plan y el propósito de Dios, que era morir en la cruz para darnos vida eterna. Y estábamos viendo algunos puntos en la página 6, ya lo bajó, estamos en la página 6, que dice: los hombres están desesperados sin Cristo. ¿Se acuerda que comentábamos que las personas están deseosas de oír la palabra de Dios? Hay muchas personas que tienen temor, que tienen ansiedad en estos momentos y que necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y dice: ¿cómo van a invocar el nombre del Señor? Pues si no hay quien vaya y que les hable. Necesitamos nosotros ir y compartir la palabra del Señor. En la pregunta, en el número 7 dice: Dios quiere que todos sean salvos. Lucas 15, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Ese es el plan y el propósito de Dios, que toda la humanidad conozca de Dios. Sabe que cuando fuimos al estudio en Los Ángeles, nuestros pastores coreanos decían que la Coca-Cola había llegado a todo el mundo, hasta los pueblitos más chiquitos, ¿verdad? ¿Quién no conoce la Coca-Cola o quién no ha tomado una Coca-Cola? Todo mundo. Pero el Evangelio, hay muchos lugares en donde aún no ha llegado el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay quien predique la palabra de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todas las personas procedan a arrepentirse o cambien sus corazones, ¿verdad? Cambien sus vidas. En la pregunta 8 dice: seré recompensado por la eternidad. Recuerda que recibirás el premio del Señor que prometió a sus escogidos. En otras palabras, todo trabajo tiene su recompensa y tiene su pago. Si usted se pone y trabaja para Dios, Dios le va a recompensar. La palabra de Dios dice que si tú le das un vaso con agua a una persona, que Dios ya tiene una recompensa para eso. Imagínese si usted trabaja para hacer la obra de Dios, llevando el Evangelio, ganando almas, ¿cuánto más le va a recompensar el Señor? Todo trabajo es remunerado, todo trabajo es recompensado. Yo no me imagino que usted vaya a trabajar y que el día de viernes de cheque el patrón le diga: bueno, que te vaya bien, hasta luego. No, usted va a estar esperando: oye, ¿dónde está mi dinero, mi salario? Porque hay un salario en el cual que pagar. Y dice la palabra de Dios que Dios no se queda con nada. Cuando nosotros le servimos en cualquier cosa que nosotros hagamos, Dios nos tiene una recompensa. 9. El tiempo de Dios en la historia gira alrededor nuestro para contemplar nuestra misión. En otras palabras, Dios tiene el tiempo planeado para todas las cosas. Dice: se predicarán las buenas nuevas sobre el reino de Dios en todo el mundo, a cada nación, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Dice la palabra de Dios que no va a venir el fin hasta que no se haya predicado el Evangelio en todas partes. Por eso es bien importante que usted y yo hagamos nuestro trabajo, que vayamos y le compartamos a los demás del Evangelio, de la palabra, porque entonces cuando nosotros terminemos de compartir a todos, el Señor vendrá por su iglesia.
Y dice la palabra de Dios que todos tienen que conocer la verdad, para que luego no haya excusas, ¿verdad? Que luego no digan, a mí no me compartieron. Sino usted póngase a pensar cuántas veces antes de recibir a Jesús, cuántas veces no hubo alguien que le habló de Cristo. O que usted pasó por la calle y escuchó a los hermanos cantando o vio una iglesia, pero de alguna forma se ha dado cuenta de que Dios está ahí llamándole. Muchos de nosotros hemos tenido o tuvimos esa oportunidad, pero hay personas que no han tenido esa oportunidad de escuchar el evangelio o de que personas vayan y les compartan. Hechos 1, 6 al 8 dice, entonces le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No le toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios estaba diciendo, ustedes no van a saber cuándo es el fin, pero ustedes van a tener el poder de llevar el evangelio por todas partes. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista y ellos se quedaron mirando fijamente el cielo, mientras que él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, ¿qué haces mirando al cielo? Y este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esa es la promesa que Dios nos ha dado y que nosotros confiamos y que estamos esperando. Que el Señor regrese de entre las nubes por su pueblo. Dice que Él prometió volver por nosotros y estamos esperándolo. Así es de que es bien importante que no dejemos de compartir a las personas de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando venga Cristo ya estemos todos listos y preparados para irnos con Él. 10. Yo me alegré cuando vea a la gente en el cielo. Yo me alegraré cuando vea a la gente del cielo. Se fija cómo la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, hay algarabía, hay gozo, hay alegría cuando una persona se arrepiente y busca a Dios. Imagínese cuando muchas personas se arrepientan y busquen al Señor, Dios se siente contento, todos nos sentimos bendecidos cuando una persona se arrepiente. ¿Por qué? Porque va a un lago de fuego y es rescatado. Es como una persona que se va a aventar de un puente y es rescatada esa persona y no muere y salva a uno su vida. Entonces uno se siente privilegiado, ¿verdad? Cuando una persona se arrepiente y busca al Señor. Y qué más cuando uno puede compartirles y poner su granito de arena para que esas personas busquen a Dios. Sabiendo esto, ¿cuál debería de ser mi respuesta? ¿Quiero cumplir con la misión que recibí del Señor Jesús? Esa es mi pregunta. Yo, en lo personal, yo quiero servir a Dios y llevar aquella misión que Dios ya me encomendó, la misión para dar testimonio de las buenas nuevas de la gracia de Dios. Sabe que todos tenemos un testimonio, todos tenemos ese momento en el que Dios nos encontró, en el que Dios nos rescató. Y muchas personas pueden menospreciar su testimonio y decir, no, pues es que a lo mejor yo no era ratero, yo no era prostituta o yo no era drogadicto, no tengo un gran testimonio. Pero eso no tiene nada que ver. El testimonio es de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo Dios nos rescató, porque aunque no fuéramos drogadictos o aunque no hubiésemos sido prostitutos o prostitutas o aunque no hubiéramos sido de lo peor, si Dios nos rescató es porque íbamos derechito a la muerte, derechito al infierno. Claro que tenemos todos un testimonio. Dice 1 de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido por Dios, instrumento de Dios, para que proclamen las obras
maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe que una persona que le ha pasado algo bueno, por más que no quiera compartir, el gozo y la alegría le gana y lo comparte? Ay, voy a tener un bebé, y se sienten contentos y lo comparten, porque para ellos es un gozo y es una alegría, es algo bueno que pasó en sus vidas. O las personas que a lo mejor se ganaron la lotería, me gané la lotería, y ven, lo comparten con su familia, con sus amigos, porque se sienten bendecidos de eso que pasó en su vida. Así usted y yo debemos de sentirnos bendecidos por lo que Dios hizo en nuestras vidas, e ir y compartir lo que Dios hizo en nosotros. Compartirle a las personas, ¿sabes qué? Yo estaba lejos de Dios, pero ahora Cristo me alcanzó y mira lo que ha hecho en mi vida, y ahora ya no estoy así, ahora Dios cambió esto, Dios hizo aquello, con ese gozo y esa alegría que usted comparte, porque al final de cuentas la palabra de Dios dice que son las buenas nuevas. ¿Ok? 4 partes del mensaje de su vida. Todos tenemos nuestro testimonio, como les digo, y la primera parte es nuestro testimonio, cómo empecé en mi relación con Jesús. Cuando usted va a dar su testimonio, es bien importante que sepa cómo usted empezó a conocer a Dios o en los caminos del Señor. 2, lecciones de mi vida. ¿Qué usted aprendió? ¿Qué Dios le ha dado a su vida? Y 3, las pasiones de mi vida. ¿Cuál es ahora su pasión? ¿Qué es lo que usted anhela o qué es lo que usted desea en Cristo? La parte universal, las buenas nuevas, ¿verdad? Explicando cómo aceptar a Cristo. Entonces vamos a ver lo que es compartiendo mi testimonio. Es bien importante, mis hermanos, que usted sepa compartir su testimonio. Usted va a decir, ay, ¿a poco ocupo una clase para compartir mi testimonio? Y la verdad es que sí, porque muchas veces queremos hablarle a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y nos soltamos hablando tantas cosas que al último ni damos el testimonio de cómo fue que llegamos a Cristo, sino que explicamos muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el testimonio. Entonces, número 1, compartiendo mi testimonio. Un testimonio personal es la forma más persuasiva de comunicación. La Biblia está llena de testimonios, y si usted ha leído la Biblia, se va a dar cuenta ahí que David decía, vengan y escuchen y les diré lo que Dios ha hecho por mí. David decía, yo les voy a compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Ese era el testimonio de David. En la mujer del pozo de agua, ¿se acuerdan de esta mujer? Esta mujer dice, muchos de los samaritanos de este pueblo creyeron en el poder del testimonio de la mujer, porque ella fue y les compartió y dijo, ay, me encontré un hombre ahí que me dijo, dame agua y yo te voy a dar de beber y no vas a tener sed. Y ella fue y compartió la experiencia que había tenido con Jesús. Otro testimonio que podemos ver en la Biblia es el hombre que nació ciego. A este hombre dice, una cosa, dice, yo no sé si él es bueno o es malo, porque le dijeron, oye, este hombre ¿qué trae? ¿Es bueno o es malo, Jesús? Y este hombre dijo, yo no sé si él es bueno o es malo, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Usted no puede dar testimonio o fe de algo si no le ha pasado a usted, si usted no lo ha vivido en carne propia. Usted puede decir, no, pues me han contado que pasa esto, que pasa lo otro, pero no estoy 100% segura. Pero cuando a usted le sucede, entonces usted puede dar testimonio de lo que vivió. Y es algo real, es algo que la gente puede impactar a la gente, porque es algo que le pasó a usted, no que le pasó a doña Chonita o a su vecino
o al tío, el primo de un amigo, sino a usted en lo personal. Pedro y Juan, ¿verdad? Otro testimonio. Dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos compartían las experiencias que ellos vivían estando con Jesús. Y así podemos ver muchos testimonios en la palabra de Dios. Dice, se nos ordena que compartamos nuestro testimonio. Hay muchas personas que no saben ir y compartirles el evangelio a las personas porque dicen, es que yo no me sé ningún texto, no se me pega, o ya cuando estoy ahí de los nervios se me olvida el texto, ¿verdad? Entonces es bien importante, su testimonio no se le va a olvidar porque es algo que le pasó a usted y su testimonio lo va a tener aquí fresco, pero hay que saber ordenarlo y cómo decirlo, porque cuando usted comparte el testimonio, muchas personas van a venir a Cristo por el testimonio que usted está compartiendo. Dice Salmo 105, dad a conocer sus obras en el mundo entero. Es bien importante que usted sepa y comparte el evangelio a través de su testimonio. Proclama de día en día las buenas nuevas de su salvación, cantad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Entonces vamos a ver el valor de tu testimonio. Es único y no hay otro igual. ¿Por qué? Porque son tus experiencias, son tus cosas que tú viviste, la vida que tú viviste y lo que Dios hizo en ti. 2, es personal y fácil de entender. ¿Por qué? Porque tú puedes dar fe de lo que a ti te pasó. 3, usted es la autoridad. Es difícil argumentar contra él, ¿verdad? Pues porque es algo que a ti te pasó y nadie puede decir, no, estuvo mal esto que te pasó. No, porque es tu testimonio, es lo que a ti te sucedió. 4, a las personas les gusta oír historias personales y las recuerdan. Cuando alguien nos cuenta algo que impactó su vida, también impacta la nuestra y decimos, cuando estamos en una situación parecida o similar, decimos, no, pues voy a hacer lo mismo que la fulana, ¿verdad? Que la hermana fulana o que la hermana sutana, porque ella me contó que pasó esto, pasó lo otro, e hizo aquello y fue la manera que lo solucionó. Entonces, el testimonio impacta de tal forma que no se nos olvida. Si usted le cuenta su testimonio a otras personas, no se le va a olvidar lo que Dios hizo en usted. 5, las personas se relacionan, construyen un puente correlativo, o sea, hacen unidad, ¿verdad? Hacen empatía, esa se le llama la palabra, empatía. ¿Por qué? Porque si usted está pasando por tal vez una situación de divorcio y la otra persona le da un testimonio de que tal vez ellos estaban al punto del divorcio y que aceptaron a Jesús y Dios hizo algo, entonces usted cuando esté pasando por esa situación se va a acordar de la persona que le compartió, porque hay una empatía, porque les está sucediendo algo similar o algo parecido. 6, en nuestro mundo posmoderno, tu testimonio puede ser muy eficaz. Estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. La palabra de Dios nos enseña que siempre debemos de estar preparados para hablar y proclamar el evangelio. Si hay personas que empiezan a decirnos, no, pues sucede ahorita mucho, estoy pasando por la depre, ¿verdad? Estoy deprimido, estoy a lo mejor triste, etcétera. Pero usted conoce la palabra de Dios y usted puede, tal vez su testimonio habla de la depresión. Yo era una persona depresiva antes de conocer a Jesús y para mí era algo difícil. Sin embargo, Dios me rescató de la depresión, Dios me rescató de ese tipo de cosas, de sentirme como triste todo el tiempo, que nada tenía sentido, que no había razón de vivir.
Y cuando usted comparte a una persona que tiene sentimientos similares, esa persona va a decir, mira, si Dios la pudo rescatar de esa tristeza y ahora ella tiene gozo y ahora está feliz, es porque Dios hizo algo en ella y tiene esa empatía. Y nuestro testimonio es eficaz, produce en las personas ese conocimiento y esa forma en las que ellos lo reciben. Si usted se volviera cristiano en la edad adulta, hay 4 partes de tu testimonio. Por ejemplo, hay personas que desde cuna, ¿verdad? Desde que sus papás iban a la iglesia, desde chiquitos también ellos iban a la iglesia y ellos tienen un testimonio. Pero las personas, por ejemplo, como yo, a mis 20 años acepté a Jesús como mi Salvador. Fue la manera que yo acepté a Jesús ya grande. Pero hay personas que lo aceptan tal vez más adultos, de 40, 50, 60. Y cada uno tenemos, tal vez en diferentes etapas de nuestra vida, Dios nos ha alcanzado, pero todos tenemos un testimonio que va a ser de gran bendición para las demás personas. Entonces, 4 partes del testimonio. La primera parte es ¿qué era mi vida antes de encontrar a Cristo? La primera parte es bien importante, que usted cuando vaya a compartir su testimonio, les comparta qué era su vida antes de encontrar a Cristo. No, pues yo antes a lo mejor era borracho, borracha, antes no salía de los bailes, antes tomaba, fumaba, me drogaba o hacía. Eso es lo que debemos de compartir a las personas, de quién era yo antes de conocer a Cristo. Dice, ¿qué circunstancias comunes identificarías un incrédulo? O sea, las otras personas dirían, ¿de qué forma se puede identificar? Porque una persona no cristiana, pues hace todo este tipo de cosas y no se les ve mal, ¿verdad? O no lo piensan que esté mal. ¿Cuáles fueron tus actitudes con las que un incrédulo se identificaría? O sea, ellos dirían, sí, yo sé que tal vez sí pudo verse drogado, pudo haber fumado, pudo haber hecho esto. ¿Cuál fue la más importante para usted? Entonces, hay situaciones en nuestra vida antes de Cristo que podemos identificar tan tangiblemente que nos llevaron a conocer a Cristo, que nos empujaron a conocer a Cristo. Por ejemplo, hay gente que ha estado enferma, ha tenido enfermedad casi ya de muerte, y eso lo lleva a que busque de Dios, a que se acerque a Dios. Y esa es la forma en que ellos dicen, bueno, antes yo tenía necesidad de que Dios me sanara y Dios me sanó, ¿verdad? Entonces, en nuestro testimonio tiene que llevar esa parte, contar lo que antes éramos sin Cristo. Dice que sustituía a Dios cuando encontró significado a su vida. ¿Qué era lo que para usted era más importante antes que Dios? Tal vez a lo mejor no era drogadicto, no era borracho, no era nada de eso, pero a lo mejor era una persona que usted, su trabajo era día y noche, noche y día, el trabajo, y no había nada otra cosa más de que su trabajo, o algo que lo apartara, a lo mejor su esposo, su esposa, o sus hijos, su familia, y Dios no tenía nada que ver con eso. Entonces eso es lo que debemos de contar. Tal vez el deporte, ¿verdad? Que hay personas que se dedican al 100% al deporte y esa es toda su vida, es todo su propósito, toda su razón de ser. Otros el hacer ejercicio, otros el trabajo, el matrimonio, la diversión, la popularidad, las aficiones, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos haber estado obsesionados o enfocados antes que buscar de Dios. 2, ¿cómo comprendí que necesitaba a Cristo? Entonces, la segunda parte del testimonio es cómo entendí, o sea, a qué punto llegué yo
para decir necesito a Jesús. Esa es su segunda parte del testimonio. La primera es contar quién era yo antes. Y la segunda es contar hasta qué punto o hasta qué grado tuve que llegar yo para poder decir necesito a Jesús. Hay personas que dicen, yo tuve que llegar hasta el fondo, hasta comer de la calle, tuve que llegar a lo mejor hasta que mi familia me dejara, o tuve que llegar hasta el punto en que ya no perdí el trabajo. ¿Hasta qué punto llegó usted en que usted dijo, necesito a Jesús? Le cuento una parte de mi testimonio para que usted sepa. Yo, en el punto en que llegué a decir, yo necesito a Jesús, fue en el punto en que cuando yo estaba en la prepa, era una persona tan seria, tan o sea, no hacía yo amistad porque era muy vergonzosa, muy penosa. Mi novio era un novio que decía yo que era mi novio, pero no nos hablábamos, no nos agarrábamos de la mano ni nada porque a mí me daba vergüenza. Entonces ese novio dijo, ya no te quiero de novia porque pues ni siquiera me quieres agarrar la mano ni me das ni un beso. Entonces llegó en ese punto en que yo dije, estoy cansada de ser así, tan vergonzosa, tan así, tan nomás arrinconada porque no sabía hacer amistad, no sabía tener camaradería con las personas, no sabía expresarme, no sé, no sucedía en mí, era una persona muy vergonzosa. Entonces llegó el punto en que yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Estoy cansada de esta Abigail, ya no quiero ser esta Abigail. Si tú dices que existes y si dices que me amas, yo ya no quiero ser esa mujer depresiva que me la pasaba llorando, triste, sola, no tenía amistades. Y yo no quiero estar así. Lo que voy a hacer es que si tú no haces algo, le dije, si tú existes y tú no haces algo en mi vida y me cambias una vida completamente diferente, yo voy a empezar a ir a los bailes, ¿verdad? Porque a veces creemos que buscar el alcohol, los bailes, las fiestas, eso nos va a dar diversión y nos va a dar felicidad, porque vamos buscando la felicidad. Y yo dije, si tú existes, yo quiero que tú me des la felicidad. Y si tú no me das la felicidad, pues yo voy a buscarla a mi manera. Se me va a tener que quitar lo vergonzosa y voy a empezar a ir a las fiestas, a los bailes, a los antros, y haz algo en mi vida. Y ese fue el punto que llegué a decirle al Señor, estoy harta de esta vida que tengo, quiero una vida diferente, cámbiamela. Y Dios cambió completamente mi vida. Entonces, este es el segundo punto. ¿Hasta qué punto usted tuvo que llegar para decir, Señor, te necesito, cambia mi vida? ¿Qué pasos significantes te llevaron a esa conversión? ¿Qué necesidades, qué heridas, qué problemas te inquietaron con la manera en que estabas viviendo sin Dios? ¿Cómo consiguió Dios tu atención? ¿Qué te motivó a buscar a Dios? 3. ¿Cómo comprometí mi vida a Cristo? ¿Qué hiciste específicamente? Después de que dijiste, sí, ya, necesito a Dios, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste específicamente? ¿Fuiste a la iglesia? ¿Buscaste una Biblia? ¿Buscaste a alguien que te ayudara? ¿Alguien que te hablara? ¿Qué hiciste? ¿Qué sucedió? ¿Qué dijiste en esa oración? Tal vez estuviste en ese momento en el que le dije a Dios, si tú existes, haz algo en mi vida. Y si no la quieres tú, yo se la voy a entregar a Satanás, ¿verdad? Porque iba a empezar a hacer cosas malas. Ya me había tomado una determinación entre o que él hiciera algo en mi vida o yo iba a hacer lo que yo quisiera. Entonces, eso es lo que debemos de nosotros de ver en nuestro testimonio. ¿Cómo te ha ayudado
Esos son los pasos, ¿verdad? Cómo comprometí mi vida a Cristo. Y la cuarta etapa de contar el testimonio es la diferencia que ha presentado en mi vida. ¿Qué beneficios ha experimentado o sentido? ¿Qué fue lo que pasó después de que usted estuvo ya cansado, decidió aceptar a Jesús, decidió buscar a Jesús? Ahora, ¿qué experimentó? ¿Qué bendición, qué beneficios experimentó en su vida después de lo que pasó? ¿Qué problema le resultó? ¿Cómo le ha ayudado Jesús a mejorar o a salir de ese momento en el que usted estaba? ¿Cómo Dios le ayudó en las demás relaciones? Y de un ejemplo actual, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en su vida. Y es bien importante, por ejemplo, yo lo que sucedió inmediatamente después de eso, al siguiente día Dios me contestó, porque Dios está bien atento, porque Dios nos ama y Dios desea salvarnos. Después de que yo le dije, Señor, te necesito, cambia mi vida, al siguiente día yo levanté mi Biblia, porque teníamos una Biblia en casa, como a veces muchos tienen, ¿verdad? Que para detener la televisión tirada en el piso, que los niños la rayaron, y así teníamos una Biblia en casa que estaba tirada, y cuando yo estaba barriendo dije, ay, la Biblia, y la junté, y cuando la junté estaba abierta en un versículo que decía que Dios no quería personas tibias, que Dios quería personas o frías o calientes. Y ese versículo, mi hermano, me quedó en mi mente, que yo no podía ni dormir. Todos los días lo pensaba y decía, ¿qué significará? ¿Qué significará? Ese versículo me cayó en mi corazón y en mi mente, que yo no podía dejar de pensar en él. Y decía, tengo que encontrar a alguien que me explique este versículo. Y me di a la tarea de buscar a alguien que me explicara el versículo. Y ya de ahí empezó mi relación con Dios. De ahí empecé a buscar a Dios, de ahí empecé a buscar e ir a la iglesia. Pero tenemos que saber cómo contar nuestro testimonio. Y decía, la parte 1, ¿se acuerda de la primera parte que de su testimonio? Es, ¿quién era yo antes? Esa parte debe durar poco tiempo. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas empiezan a contar su testimonio y pareciera que están presumiendo de lo que antes eran, que se sienten orgullosos de lo que antes eran, y empiezan a decir, no, yo era un matón, y que el que se me cruzara, yo lo mato, ¿verdad? Porque se sienten como muy envalentonados y se agarran todo el testimonio diciendo quién eran antes, y luego terminan diciendo, pero Cristo me alcanzó. Y ese es el testimonio. Y un testimonio no es darle mayor presencia a lo que usted era antes, sino el testimonio es darle mayor presencia a lo que Dios hizo en su vida. ¿De dónde lo sacó Dios? ¿Qué fue lo que Dios hizo en usted? Si lo cambió, ¿qué fue el milagro que hizo en usted? Ese es el testimonio, lo más importante. La parte 2 es menos tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Es el punto en donde usted llega a decir, necesito a Dios. ¿Qué fue lo que lo llevó a decir, necesito a Dios? Y la parte 3, esa es la parte que lleva más tiempo, que usted tiene que compartir cómo fue que conoció a Jesús. ¿Cómo fue que Jesucristo lo impactó? ¿Cómo que fue que Jesucristo empezó a obrar en su vida? Y la parte 4 dice que es el mayor tiempo que le debe de dar a su testimonio. El primero a lo mejor se cuenta como unos 5 minutos, la segunda unos 2 minutos, la tercera unos 7 minutos y la cuarta pues ya unos 10 minutos. ¿Qué beneficios ha experimentado o sentido por los problemas que ha resuelto? Esta es la cuarta, la diferencia que ha presentado en mi vida.
lo que ha sucedido después de que yo acepté a Jesús, qué es lo que Dios hizo en mí. Y ese es el tiempo. Esta pirámide usted lo va a tener cuando yo le dé las hojas. Ahorita, ¿verdad? Pues muchas partes no he podido imprimir porque son muchas hojas las que hay que imprimir y para muchos hermanos, así es de que téngame paciencia y sígame aquí juntamente. Dice, si te volviste cristiano cuando eras niño, pero te alejaste o nunca maduraste hasta en una rededicación más profunda como un adulto. Hay muchas personas que se vuelven cristianos, ¿verdad? Desde que eran niños, pero muchos llegan a un punto, tal vez en la adolescencia, en la juventud, en que se apartan o que ya no quieren seguir nada en los caminos del Señor, o hay muchos que siguen en el camino del Señor pero como a la mitad, ¿verdad? Pero llega un punto en que Dios te encuentra y ese también debemos de contar nuestro testimonio. No puedes decir, no, es que yo soy cristiano desde que era bebé, ¿verdad? Sino que llegó un punto en el que Dios tuvo un encuentro contigo, más bien tú tuviste un encuentro con Dios. Por ejemplo, el pastor, ¿verdad? Elías, él tiene ese testimonio que él desde chiquito, sus padres han sido cristianos y desde chiquito lo han llevado a la iglesia. Y él toda su niñez, su juventud, fue a la iglesia. Pero él tiene un testimonio en donde llegó un punto en su vida en que él tuvo un encuentro con Dios. A pesar de que él iba a la iglesia, a pesar de que él conocía de Dios, era joven y había muchas cosas que tal vez no, él nunca se alejó, nunca se fue a las drogas, nunca fumó, nunca tomó, ¿verdad? Nunca hizo cosas de los bailes o cosas así. Pero no había tenido un encuentro personal con Cristo hasta una cierta edad que él tuvo, en donde él decidió por su propia parte aceptar y seguir a Jesús. Nosotros no somos cristianos porque toda nuestra familia es cristiana, sino somos cristianos porque nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús. Entonces usa los cuatro pasos anteriores, pero empieza con el tiempo antes de tu rededicación, o sea, empieza antes de que cuando tus papás te llevaban a la iglesia, ¿verdad? Que tú ibas, pero llegó un punto en tu vida en que tú tuviste un encuentro con Dios. Si te volviste cristiano a una edad temprana y nunca te desviaste, ¿verdad? Como les comentaba. Sugerencias para preparar tu testimonio. Antes de preparar tu testimonio, tienes que orar. Ora pidiéndole a Dios que te dé sabiduría, que te dé inteligencia, para que tú puedas redactar tu testimonio de tal forma que tú te lo aprendas, te lo memorices y sepas cómo es que va tu testimonio, para que tú lo tengas bien fresco, bien presente, que no se te olvide ningún detalle. Y cuando tú ya lo tengas presente y fresco tu testimonio, que alguien puedas compartirlo, que alguien pueda llevarle tu testimonio y no sin el temor de ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó primero? No me acuerdo si primero pasó esto o primero pasó lo otro, porque ya vas a tener estructurado tu testimonio. Otra cosa, escríbelas en papel. Dios honra cuando nos preparamos, mis hermanos, cuando hacemos las cosas con orden, ¿verdad? Con tiempo. Escriba su testimonio y téngalo listo. Téngalo ahí guardado para que usted sepa. Hágalo corto y al punto. No haga 5 o 6 hojas, ¿verdad? O una enciclopedia de su testimonio, no. Resalte los puntos importantes de su testimonio. Cuéntelos ahí para que a usted no se le olvide lo que es importante. Sea breve, evite detalles excesivos, cosas que
no, pues me encontré una moneda tirada en el suelo y luego la junté y cuando la junté miré que era de 5 pesos y no, evítese todo ese drama, no, vaya a lo que es importante, ¿verdad? Procura mantener tu testimonio en 3 minutos. Entonces, tenemos que tener nuestro testimonio de una manera fluida y rápida para que no sea algo tedioso, porque también, ¿verdad? Nos ha pasado de que hay personas que se empiezan a contarnos historias y empiezan en el año de 1900 y tantos, en el no sé qué, y empiezan a contar la historia. Usted se queda así como que, ¿y a qué hora va a llegar al punto en que algo importante pasó, verdad? Porque le cuenta muchas cosas, o a veces se le olvida algo y se devuelve. Entonces usted ya está en el modo de, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que me están platicando tanta cosa de que ya se perdieron y se devolvieron, que mi mente ya ni siquiera le está poniendo atención. Ya nomás están hable y hable, pero yo ya no entiendo lo que me están diciendo. Como muchos aquí a lo mejor en el estudio. Bueno, refiérase a experiencias que la mayoría tienen en común. Comparta una parte de tu vida en aquellos que se identifiquen. Como les decía, ¿verdad? Si algo parecido le pasó a la otra persona, diga, a mí me pasó eso y mira, Dios hizo esto y esto y esto en mi vida. Sea honesto sobre las luchas que continúan. No diga, no, pues Cristo vino a mi vida y soy totalmente feliz. O ya no hubo nunca más pobreza en mi vida. No, o sea, seamos sinceros. De vez en cuando, si nos sentimos tristes, si viene la preocupación a nuestra vida, si hay escasez, no va a presentar una persona, una cosa que usted realmente no es. Tu vida no es perfecta, ¿verdad? A mí me pasaba eso, fíjese. A veces yo miraba personas y yo decía, híjole, la vida de aquella persona es perfecta. Se ve que tiene su matrimonio feliz, se ve que parece que nunca se enferma, todo el tiempo está viajando. Pareciera que su vida era una vida súper fuera de esta serie, de este mundo, ¿verdad? Pero usted se da cuenta cuando conoce a las personas más cercanas o que le comparten su testimonio y usted se da cuenta que también es de carne y hueso igual que usted, que también pasa escasez, que también de repente se enoja, que también le pasan cosas similares a la que a usted les pasa, que también se cansa, que también ha pasado por estabilidad económica mala, ¿verdad? Entonces se da cuenta y entonces usted empieza a sentir que embona con la otra persona. Pero cuando le presentan a una persona que es totalmente al 100% en todo, usted dice, wow, o sea, ¿dónde hay de eso? ¿Cómo le hago? Pero realmente el que usted venga a los pies de Cristo no significa que usted va a tener la vida color rosa, ni tampoco le va a presentar a la gente una persona que usted no es, sino que va a demostrar sus carencias, sus dificultades, pero que ellos comprendan y sepan que a pesar de esas carencias, que a pesar de esas dificultades, usted está con Cristo, que Cristo le ama, que Cristo le ayuda, que usted está brincando cada obstáculo, que usted está siguiendo adelante, que está creciendo, no mostrando unas personas que no somos. No implique que todos sus problemas acabaron en la conversación, ¿verdad? No diga, no, pues Cristo me alcanzó y soy feliz. No, o sea, Cristo me alcanzó y empezó a trabajar en mi vida y me empezó a transformar y estoy cambiando y poco a poco, ¿verdad? Dios ha hecho algo en mí. Cosas como esas. Usa la mayoría de tiempo en la parte 4, ¿verdad? Aquí Cristo hizo la diferencia. Haga el énfasis porque usted recibió a Cristo. Los beneficios, mencione
la seguridad, el destino, todo lo que Dios hizo en usted. Haga énfasis en todo lo que Dios causó en su vida. No exagere o presuma sobre pecados de preconversión, ¿verdad? Como les decía hace ratito, no diga, no, yo fui de las, no, es que yo era de las mejores acá, de las mejores, no, si alguien me decía una grosería, yo le decía la triple, ¿verdad? No exagere, no, o sea, no se presuma, no presuma, porque es como enorgullecerse de quién era antes. Y ahora no se trata de enorgullecerse de quién era antes, sino ahora de quién soy en Cristo. No hagan comentarios negativos sobre las religiones o sobre las personas. No se trata de ofender el pensamiento o la creencia de las demás personas, sino se trata de compartir lo que Dios hizo en mí, en mi vida. No mencione ninguna denominación, no cite mucha escritura, ¿verdad? Hay muchas personas que le empieza a usted a decir, no, y qué texto fulano, y el texto mangano, pero las personas no conocen la Biblia, no conocen los textos. Con uno que usted le diga y se lo explique un poquito, con ese va a tener la persona. Deje ejemplos concretos de los cambios en su vida, sea específico, más dinámico, evite usar fechas, ¿verdad? O evite nombres, edades, así a grandes rasgos comparta su testimonio. Esté preparado, practíquelo hasta que se sienta natural, practíquelo de tal forma que usted lo pueda compartir y sin que esté a lo mejor todo nervioso, todo estresado. Léalo en voz alta, revíselo para hacerlo interactivo, permita a un amigo leerlo y que haga sugerencias, ¿verdad? Las mentadas críticas constructivas, que las personas puedan decirle, no, pues sí le entiendo, o aquí te aventaste, ¿verdad? Un rollote, cosas de esas. Hable casual e informalmente en un tono real, porque hay veces personas que se ponen al micrófono y les cambia la boda, en el año que yo era y hermanos, vino a mí, y empiezan con cosas que, no, o sea, algo natural, cubanos. Lo que... Cubanos, mi hermano, es que en el año a mí me pasó esto y yo te voy a compartir lo que Dios hizo a mi vida, y empiezan a hablar algo, ¿verdad? Les cambia la voz, les llega la revelación. No, mi hermano, algo natural, algo que a usted le ha pasado. No sea dramático, no embellezca su historia, no le ponga de más, no diga, no, es que vino el Chapo y contactó conmigo, ¿verdad? No, tampoco, nada de eso, lo que es. No comparta experiencias místicas. No, y vino un ángel y el cuarto se puso tan deslumbrante que yo tuve que caer de rodillas, y se pone muy efusivo. No, mi hermano, porque también las personas que no conocen de Dios no conocen esos temas, así es de que lo va a juzgar de loco. Va a decir, si a usted le pasó algo así, mejor guárdeselo para usted. No amoneste a las personas, no parezca predicador, ¿verdad? No esté compartiendo su evangelio y tú que me estás escuchando, también debes de cambiar, porque si a mí Dios me hizo esto, a ti te va a mandar al infierno. No se trata de mandar a nadie al infierno. Se trata de compartir nuestro testimonio. Use el yo o mío, ¿verdad? No usted. No tú, porque el testimonio se trata de mí se trata el testimonio. Use buen humor, reduzca la tensión, relaje a las personas, sonría, ¿verdad? Hay personas que pasan y se ponen así bien tensos, que hasta usted que lo está escuchando ya hasta le siente el dolor aquí de que también se siente tenso. Escoja un tema central, o sea, enfóquese o busque de qué es lo que más quiere resaltar de su testimonio. Y pues hasta aquí vamos a dejar lo que es del testimonio, y yo le voy a encargar de tarea, mi hermano, de tarea
que haga su testimonio. Agarre su hojita y póngale su nombre y empiece a redactar su testimonio con estos 4 pasos que vimos. Acuérdese de quién era yo antes, qué punto llegué a decir necesito a Jesús, lo que Dios hizo en mi vida, ¿verdad? O qué es lo que sucedió inmediatamente después de que acepté a Jesús y lo que Dios ha estado haciendo en mí. Esos 4 puntos tiene que llevar su testimonio.